Bueno, buenas noches. Bienvenidos a nuestra charla de práctica profesional. En esta sesión que vamos a compartir, vamos a estar con Franco de Andrea, que ahora se va a presentar, y él nos va a contar un poco su experiencia y cómo ha sido todo este trayecto desde que un poco cursó nuestra materia hasta que un poco se insertó este mercado laboral y podamos un poco compartir su experiencia. Ahí yo ya le habilito el micrófono a Franco. A ver, me parece que... Hola, ahí está, ahí se Ahí, escucha. muy bien. Así que todo tuyo, Franco. Te presentás Todo y compartís con nosotros. bien, perfecto. ¿El PowerPoint lo puedo manejar yo de acá o...? Lo manejo yo. Ah, bien, perfecto. Bueno, dale. Bueno, como dijo el profesor, mi nombre es de Andrea Juan Franco. Creo que ahí estuve viendo algunos de los participantes, algunos me conocen. Nada, de la vida y de la facultad. Yo me recibí el año pasado, en diciembre, con el título de licenciado en Administración, como dice ahí, y actualmente estoy trabajando acá en Buenos Aires, en una empresa que se llama Grupo ASA, que la sigla es GA, y es como en realidad ellos se dan a conocer con todo el mundo. Y bueno, estoy en un puesto, o sea, estoy hace 3 meses, estoy como un asistente, digamos, pero es como que el título que usan es de consultor funcional. Eso después les cuento bien un poco, más adelante en el Excel está un poco explicado todo lo que hago y la idea de la empresa, pero bueno, como para presentar un poco. La próxima diapositiva, vamos a avanzar. Bueno, nada, hasta que se pase, no importa. Bueno, la idea de lo que estuve hablando con el profesor cuando me pidió, cuando estuvimos hablando sobre la charla, era, nada, como dijo, contar un poco de la experiencia. Creo que ya tuvieron, me parece, una charla el miércoles pasado, si no me equivoco, de lo mismo. Y me acuerdo que el año pasado yo también, cuando estaba en el último, cuando estaba haciendo la PP, me acuerdo que tuvimos un par de charlas de otros egresados y que estaban buenas, así que cuando me lo planteó le dije que sí y que me interesaba, así que bueno, lo que quise hacer fue como contar un poco lo que es mi experiencia como alumno egresado, lo que fue el año pasado, un poco también el trabajo que hice en la práctica profesional. No les voy a dar obviamente toda la explicación de la tesis ni del trabajo, pero bueno, como para contarles un poco lo que fue, cómo fue evolucionando, por todos los pasos que fui pasando. Y por último, un poco también la vida laboral y la vida después de facultad, que a veces como lo que más un poco de miedo nos da o no sabemos qué pasa después. Así que bueno, nada, es un poco. Bueno, el último año de la facultad, en realidad voy a ir un poco antes del último año, en octubre de 2018, que me acuerdo que en la facultad vimos una publicación que hablaba de una pasantía de verano en Price, en PwC, que de hecho hay un chico que se egresó también, se recibió el año pasado y que también está ahora acá trabajando en Buenos Aires. Y nada, y a mí me interesó la idea, como que dije, bueno, quiero un poco salir un poco de Tucumán, quiero trabajar acá en esta empresa, así que bueno, es como que inicié todo el proceso de ver qué onda esta empresa, de las entrevistas que se hacían ahí en la facultad, y bueno, quedé para la pasantía, así que estuve durante enero, febrero y marzo del 2019, del año pasado, en Price haciendo esta pasantía, que la verdad que me gustó mucho. No fue una pasantía de auditoría contable, que si bien no es lo que yo quiero hacer para mi vida, o sea, fue más como una experiencia y no es lo que aprendemos nosotros en la carrera de licenciados. Nada, me gustó la experiencia de venir a trabajar acá y de, bueno, de salir un poco de ahí de Tucumán.
después de la pasantía, volví a Tucumán porque me tenía que recibir, o sea, me faltaban materias por cursar, tenía que hacer la tesis, la práctica, así que me volví y estuve todo el año pasado en Tucumán. Y por último, en noviembre de 2019, que ya era como que ya tenía más o menos previsto que a fin de año me recibía, dije, bueno, ¿qué quiero hacer después? Y entrando en las páginas en Boomerang, en CompuTrabajo, en todas esas páginas, encontré esta empresa que me interesó, investigué un poco y me contacté bueno, para ver si había oportunidad laboral de que yo entre o no. Así que bueno, en noviembre de 2019 estuve con eso, tuve una entrevista que tuve que venir acá, la primera fue por Skype y después tuve que venir acá y estuvo buenísimo la entrevista porque fue primero en grupo, después fue individual, después me hicieron los test y todo esto como claro, como yo soy como era de Tucumán, en ese momento estaba allá, nada, es como que se tuvo que organizar todo para que sea en 3, 4 días y ver si quedaba o no. Por suerte terminé quedando y bueno, y ahora estoy desde el 6 de enero trabajando acá. Así que bueno, eso fue más o menos como un resumen del último año, ahora voy a empezar como a contar un poco mejor. Eh, bueno, ahí estoy con dos compañeras que en realidad me acompañaron también, fuimos los tres a Price el año pasado. Como dije, fue un trabajo de auditoría contable, que si bien no fue algo que me encantó y dije esto quiero hacer para siempre, aprendí muchísimo porque el lugar en el que me asignaron para hacer la auditoría fue en el banco hipotecario. Y, o sea, cuento todo esto como para decir que está buenísimo que esté la oportunidad de hacer estas pasantías en esta empresa que son grandes y que manejan otros clientes grandes como oportunidad para la persona que quiera, no sé, salir un poco y aprender ahí, que la verdad que se aprende mucho. Entonces estuve de enero a marzo ahí en el banco. La auditoría, bueno, fue bastante dura en el sentido de que se trabaja mucho, haces muchas horas extras, trabajas fines de semana, pero terminaba aprendiendo muchísimo y eso me gustó. Así que bueno, estuve ahí durante enero, febrero y marzo de 2019. Si podemos avanzar, aprendí muchísimo y una de las partes malas que tuve en la experiencia, que ahí le tengo que decir, profesor se está riendo, fue que cuando volví me quedé libre en análisis cuantitativo. Claro, porque volvimos en abril y perdimos como 3 semanas de clase y bueno, eso implicó, por más que haya sido una muy buena experiencia, de que quedamos libres. Así que nada, es como que arrancamos el último año medio un poco para abajo porque quedamos libres en esta materia, que era como importante y bueno, era como que nos cortaba mucho. Así que se planteó el tema de seguir cursando, aunque por más que estemos libres, y prepararnos para rendirla libre a la materia a mitad de año. Así que junto con Agustín y Guadalupe hicimos eso, continuamos yendo a cursar, seguimos participando de la cursada de la materia, y literalmente nos matamos estudiando para a mitad de año poder aprobar la materia. Así que bueno, por suerte pudimos aprobar y nada, y todo bien con eso. Bueno, la próxima. Bueno, después, cuando volví también el año pasado, a principio de año yo sabía que tenía que hacerla, o sea, si me quería recibir el año pasado, tenía que hacer la práctica, la tesis. Entonces, bueno, fue como que empecé ahí a meterme un poco y decir, bueno, ¿qué quiero hacer? Tengo que encontrar un trabajo, no sé si quiero hacer la modalidad esta de un análisis de datos en un trabajo o de ser como ayudante en un estudio que ya se esté haciendo. Así que es como que empecé, estaba en cero, no sabía qué hacer. Así que bueno, primero que nada busco un trabajo. Encontré, se me dio una oportunidad laboral, de ahí el siguiente paso fue estas charlas o las charlas que estaban, no me acuerdo cómo se llamaban, pero eran creo que las de avance. Eh,
las charlas de avance que se dan de la gente que ya está trabajando con sus tesis, con sus prácticas, como que me fui metiendo a todo eso y tratando de ver, bueno, para dónde quería ir. Tuve charlas con distintos profesores para ver también el tema de la tutoría. Y bueno, nada, con el tiempo fui tratando de decidir, lo elegí al profesor Medina como el tutor, que bueno, que me ayudó bastante también a elegir el tema, a ver para dónde ir. Y bueno, después fue lo más importante ver el análisis, digamos, de qué acceso a los datos tenía yo en la empresa, porque era, o sea, si estaba trabajando, está bien, tenía ya más o menos un tema decidido, había que ver, bueno, si tengo los datos para poder hacer eso. Así que después de charlas, de largas charlas con el profesor, que, que me tiraba temas, yo le decía a otros y era así medio un tira de afloje, por un momento me tiraba temas y después yo le decía que no, él me convencía que sí, así que después de un tiempo fue como que definimos el tema bien y el tema del objeto de estudio y ahí fue cuando tuve que empezar a leer muchísimo y a investigar. Lo que yo decidí hacer fue un modelo de la empresa, de la parte de producción y de comercialización, y para esto usé una herramienta que no habíamos estudiado en realidad en ninguna materia. O sea, si bien era un modelo que puede ser que no sé, eran parecidos a los que se ven en análisis cuantitativo, no era uno específico que habíamos visto ahí. Entonces, ese era mi mayor miedo, de decir, bueno, es una herramienta nueva que voy a tener que aprenderla desde cero, y la presión del profesor Medina que me decía, hacelo, hacelo, hacelo. Entonces, bueno, nada, empezamos, el profesor Medina me ayudó muchísimo, me dio libros, me dio muchísimos textos de otros estudios de otros alumnos que me ayudaron bastante, así que bueno, empezamos con eso. Ahí fue en un momento en el que decía que sí, que me daba miedo, que no sabía si llegaba, que quería hacerlo, pero como que también que yo me tiraba atrás por el tema este de que no sabía si llegaba. Así que bueno, ahí es como que agradezco al profesor, que el profesor siempre estuvo y como que me estuvo empujando también un poco para que lo haga. Así que bueno, se dio la investigación que me duró casi toda la mitad, el segundo semestre del año, y bueno, por suerte pude llegar bien a la presentación final de diciembre. Ahí, bueno, puse lo que es el póster que tuve que hacer para la muestra académica, y nada, era para presentar un poco el trabajo de qué se había hecho. Bueno, si avanzamos. Bueno, les cuento un poco también ahora de lo que es el trabajo acá, en Buenos Aires, y de cómo llegué aquí. La empresa, bueno, como les dije, la busqué por Boomerang. Nada, vi la publicación, me contacté con ellos, les dije que estaba muy interesado, y bueno, empezamos, pero me dijo, bueno, vamos a tener una reunión que sea por Skype, qué sé yo, charlamos y después vemos si te venís para acá, porque a ellos les gusta hacer esto de la entrevista presencial. Así que bueno, pasó eso, ahí, y bueno, y terminé quedando. Acerca de lo que hace la empresa, es una empresa que se dedica a vender una plataforma digital, o sea, ellos desarrollan sistemas, venden sistemas, dan soporte de sistema y también tienen una parte que es análisis de datos, o sea, se dedican también a hacer investigaciones de mercado y trabajar con las empresas en eso. O sea, tienen, no sé, por ejemplo, ahora sé que están trabajando mucho con Coto, que tienen, por ejemplo, hacen todo investigaciones de mercado de productos y de qué poner en las góndolas, todo eso, bueno, lo están haciendo con Coto, como para dar un ejemplo. Nada, la empresa está buena,
tiene gente trabajando acá en Argentina, tiene gente trabajando en México, en Brasil, en Chile, en Estados Unidos, en Europa, y bueno, eso está bueno. Así que bueno, vamos a la próxima. Aquí, bueno, a mí me pasa, por ejemplo, que me preguntan, bueno, ¿y qué haces? Y hay veces que les explico y no entienden, o me pasa con mi familia, entonces como que traté medio de explicarlo así como medio las dos ramas grandes que tienen, que es más o menos lo que dije. Por un lado tienen la parte de Digital Development y de Cloud Journey, que es más la parte esta de que venden sistemas. Ellos en realidad están como, tienen una asociación, un partner con Oracle y con Amazon, que son, o sea, son como los dos partners más grandes que tienen y quienes usan para poder vender el sistema. O sea, lo que ellos hacen es arman un proyecto, una empresa, por ejemplo, le dice, bueno, quiero implementar un sistema. Entonces lo que se hace es se forma como un equipo de programadores y de lo que se le dice los consultores. Entonces lo que se hace es, se va a la empresa, se la conoce, se conoce si tiene un sistema actualmente, cómo es, cómo funciona, si no tiene un sistema, cómo se puede implementar un sistema, se diseña todo el sistema en conjunto con los desarrolladores y se lo termina haciendo para poder vendérselo. Una vez que se vende, que se completa ese proyecto, se pasa a lo que es una línea de soporte, digamos, que es un equipo que se dedica a ayudar a la empresa en los futuros problemas que pueda llegar a tener con el sistema. La parte de soporte es como vendría a ser la más aburrida, porque es después que vendes, que haces el proyecto, tenés que, o sea, quedarte ahí con ellos. Por suerte, nada, hay muchísima gente que le gusta hacerlo acá en la empresa, entonces como que hay mucha gente que se dedica a eso. Yo por mi parte, por ejemplo, sé que no me gustaría en la empresa ir para ese lado. Y lo bueno que tiene es que te da como, es una empresa que te da mucha libertad para que vos puedas elegir qué querés hacer siempre y cuando tengas un perfil para eso. Ahora, por ejemplo, se está metiendo mucho con lo que es cloud y sobre todo ahora que con la situación del COVID, en la que muchas empresas se dieron cuenta que tienen que tener sistemas que estén alojados en nubes para poder ser más fácil todo el trabajo, se está metiendo mucho en eso. Y lo bueno de la empresa es que incentiva a todos los empleados a que se metan en eso. Y por ejemplo, a mí me propusieron ahora hace una semana que certifique para cloud, para ser un consultor en cloud. Entonces, eso también está buenísimo porque te incentiva a que lo hagas y en el momento en el que salgan proyectos de cloud, es como que quienes van a buscar son primero la gente que esté certificada en eso. Así que eso de la empresa también me parece que está buenísimo. Y bueno, eso será como esa parte. La otra parte de la empresa, que lo hacen bajo el nombre como de otra empresa en realidad que se llama Parabot, que es la que puse ahí abajo, eh, es lo de la estrategia digital y el data science, que es lo que le contaba un poco antes de Coto, que se dedican a hacer eso, hacer como minería de datos, análisis de datos de las empresas, de las bases de datos que esto le dan, para sacar, bueno, información que generalmente siempre es como más información para marketing, digamos. Esa parte también está muy interesante de la empresa y está buena. Ahí, por ejemplo, ahí se ve, puse un logo que es WePath, que usan mucho una herramienta que es para hacer automatización robótica de procesos, que eso también lo venden junto con esta empresa, que el objetivo es como automatizar ciertos procesos de las empresas que les puede hacer que le quiten trabajo a la gente y nada, lo haga una máquina, digamos, en realidad. Lo puse porque está bueno, o sea, yo ahora estoy trabajando, digamos, como dije, como en un grupo de gente nueva, porque lo que la empresa hace es, te ingresa, estás como 3, 4 meses en este grupo de gente nueva, en la que te capacitan y te van dando tareas de a poco.
en ese tiempo es como que ven tu perfil, o sea, qué es lo que más te gusta, te consultan que está bueno, hacia dónde te gustaría dirigirte en la empresa, entonces en base a eso te van viendo a dónde te podrían llegar a asignar. Y por ejemplo, una cosa de las que estoy haciendo es esto, de la automatización robótica de procesos. Pasaba, por ejemplo, que un cliente estaba teniendo problemas en una parte de su sistema y nada, es como que tenía problemas siempre, siempre, siempre y era una tarea repetitiva. Entonces como que se le propuso, por ejemplo, decir, bueno, mira, te vamos a desarrollar, obviamente esto se lo hizo con programadores en un equipo, te vamos a desarrollar una opción en tu aplicación, en tu sistema, para que esto se haga solo. Entonces como que estuvimos trabajando en eso y pudimos lograr al final que una parte del proceso se haga solo, que antes había una persona que tiene que hacerlo manualmente. Esto es como que estuvo súper interesante porque tuvimos que averiguar mucho qué era lo que hacía esta persona, entender el proceso en el que estaba trabajando y en base a eso poder ayudarlo. Así que bueno, eso como que básicamente qué es a lo que se dedica la empresa. Eh, a ver, la próxima. Bueno, ellos se ponen como una empresa global porque si bien empezó en Buenos Aires, actualmente no sé bien por qué, pero me parece que es por cuestiones, no sé si legales o qué, se mudaron a Estados Unidos. O sea, como que la central de la empresa está allá, si bien acá en Argentina donde más empleados tiene. Así que esto lo cuento porque está bueno que la empresa tiene muchos, muchos clientes o sea, en distintas partes del mundo, que es realmente donde está marcado ahí. Y lo bueno es que al ser una empresa que tiene que estar en contacto con el cliente para poder conocer la manera en la que trabaja y así poder ayudarlo, se hacen muchísimos viajes. Entonces, eso a mí me parecía bueno, que está buena la empresa, que te da mucha oportunidad de viajar y en realidad de radicarte de acuerdo al proyecto en el que estés en distintas partes del mundo. Así que eso era súper interesante y me acuerdo que me llamaba mucho la atención de la empresa y como que fue algo que me dijo, bueno, quiero entrar a trabajar acá. Y como para contar, o sea, de que no es algo muy, muy, muy lejano en realidad, a mí me pasó que una semana antes que entremos en cuarentena, se había abierto una vacante en un proyecto de un cliente que estaba radicado en Bruselas, en Bélgica. Y nada, la idea era que en el tiempo cercano iba a tener que yo viajar a Bruselas, o sea, no obviamente yo solo, sino junto con todo el equipo que iba a dedicarse a ese proyecto. Así que estaba como súper, súper entusiasmado, pero bueno, o sea, pasó todo el tema este de la cuarentena, imagínense allá en Europa encima, se frenó todo, el proyecto se puso en espera y nada, es como que eso se frenó. Lo cuento como para decir que está bueno esto de la empresa, que no es tan lejano, de que pase esto, de que toque un proyecto en otro lugar, que viaje y bueno, que está buenísimo, ¿no? Bueno, esto para contar un poco de los clientes con los que trabaja, o sea, está bueno porque también son clientes grandes y tenés acceso a los datos y a la forma en la que trabajan, en los procesos de todos estos, que son súper interesantes y aprendés muchísimo. Yo también, en el tiempo en el que estuve acá, más que nada nos hicieron trabajar con lo que es el soporte de Arcor. Así que estuvimos aprendiendo mucho de los procesos que sigue Arcor, de la manera en la que trabaja, y, o sea, ya sea de producción, de lo que son de finanzas, de comercialización, todas esas cosas, como que te empezás a empapar de todos esos datos y aprendes muchísimo, y más si son de empresas grandes. Después puse esto porque este profesor Bulgi seguramente estaría orgulloso si ve la presentación, porque me preguntan a veces, pues, sobre todo también en mi casa, me preguntan, bueno, ¿por qué decidiste meterte en una empresa que trabaje con esto? Con datos, con sistemas. Mi abuelo me acuerdo que me dice que no entiendo nada, ¿por qué trabajas con eso? Bueno, o sea, la idea fue
que, o sea, me acuerdo además que en la facultad veíamos esto y a mí ya me interesaba, que es el tema de los datos y cómo año a año cada vez se generan más cantidad de datos y cómo los datos son cada vez más importantes para todo, para todas las empresas, para todo, digamos, para los gobiernos, para la educación, para todas las bases de datos, los sistemas, cada vez son más imprescindibles, son más sí, imprescindibles. Entonces como que dije, bueno, nada, encontré la empresa y dije, es como mi momento para meterme, trabajar unos años en una empresa de IT, de datos, así que como que dije, me quiero meter y ver qué onda acá. Si bien no es mi decisión, o sea, no es que me veo acá trabajando durante 5 6 7 años, es como que creo que me parece una buena opción para meterme y ahí como que iniciar mi vida laboral. Y sobre todo porque son empresas grandes, o sea, tanto esta como Price, eh, son como empresas grandes que toman gente que tenga poca experiencia, que está bueno porque aprendes mucho y después te sirve como un tapié, digamos, para buscar laburo en otros lugares. Así que bueno, nada, eso fue, creo que no viene ninguna más. Sí, no. Bueno, eso fue más o menos contar la experiencia y bueno, nada, quien tenga preguntas de lo que sea, ahí les dejo mi mail también, si quieren preguntarme lo que sea. Bueno, muchas gracias Franco. Acá vamos a terminar la primera parte y ahora vamos a cerrar esta parte y vamos a iniciar otra sesión con la misma dirección para compartir un momento de intercambio. O sea, si hay consultas, si hay preguntas, yo tengo varias preguntas por las dudas, Bueno, así que bueno, bueno, vamos a cortar esta parte acá y los esperamos en la próxima sesión. Muchas gracias, nos vemos en un ratito. muy bien, bueno.